Voy a compartirles una presentación para poder trabajar esto. A ver, déjenme ver dónde dejé la presentación. Dame un ratito. Quiero ver dónde está. Ah, muy bien. Ya. Eh, Vamos a compartir esto. ¿Qué es esto? Ya. Eh, Vamos esto allá. Y vemos esto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de la globalización, que es uno de los temas que nos toca abordar ahora, hablando de los temas de la sociología, ¿no? ¿Qué es la globalización, no? Bueno, la globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Una pregunta, hermanos, ya que estamos hablando de esto. ¿Ustedes creen que la globalización afecta a la iglesia, afecta a la teología, afecta a nuestra manera de ver y de creer? Claro, sí, profesor, afecta bastante, muchísimo. Miren, yo les hago solamente una pequeña observación. Miren, nosotros hasta hace unos años, básicamente nuestra polémica era entre católicos y protestantes y evangélicos, ¿no? Hasta hace unos años. Hoy en día, con mucho espanto, nos damos cuenta de que ya no estamos, este país ya no está dividido entre católicos y evangélicos o de repente algunas otras denominaciones o religiones, sectas conocidas, sino que han venido a aparecer una, una cultura religiosa, ¿no? Unos grupos religiosos que nunca en nuestra pesadilla, en nuestras peores pesadillas nos hubiéramos imaginado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos grupos de personas, de malvivientes que vienen del extranjero, traen su propia religión, ¿no? Tienen religiones, traídas del África, la santería y otras religiones donde adoran calaveras, donde se tatúan, este, a sus dioses y les prenden y les rinden de alguna manera un culto. Eso que nosotros pues lo veíamos distante, ¿no? Hoy en día ha venido a ser ya como pan del día, ¿no? Es muy obvio eso, ¿no? Entonces la globalización ciertamente altera, afecta, ¿no? Su etimología, ¿no? Ciertos autores consideran más adecuado en español el término mundialización. Fíjense, ¿ah? Qué interesante, ¿no? Es un galicismo derivado de la palabra francesa mondialización en lugar de globalización, que es un anglicismo procedente del inglés globalización, ¿no? Puesto que en español global no equivale a mundial, como sí ocurre en el inglés. Entonces, interesante, ¿no? La globalización en sus aspectos económicos y políticos es un proceso en el que a través de la creciente comunicación
e interdependencia entre los distintos países del mundo, se unifican mercados, sociedades y culturas. Un conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas en los diferentes países que les acerca un modelo de carácter global. El predominio de unos modos de producción y de movimientos de capital a escala planetaria, impulsados por los países más avanzados. La ubicación en diversos países de distintas fases de la producción con componentes originarios de países diferentes. También la venta de productos similares internacionalmente con estándares universalmente aceptados. También la pérdida de atribuciones de los gobiernos de países. Qué interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la globalización, ¿no? Entonces, eh, no solamente es un fenómeno que abarca la política y la economía, también abarca, como ya hemos señalado, lo cultural, también abarca las creencias, también abarca la fe. Entonces, en realidad, la globalización o mundialización es es un fenómeno que tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver con nuestras creencias. Para que a lo que a nosotros nos interesa, tiene que ver con las formas de creer y cómo este puede afectar, cómo la mundialización o globalización afecta a las iglesias, afecta al creyente, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, por ejemplo, en las iglesias están al tanto de, de lo que sucede alrededor del mundo, ¿no? Hace unos meses hubo una especie en Estados Unidos creo que fue una especie de- le llamaban el avivamiento de una iglesia, no sé, no me acuerdo bien el nombre, pero fue como una semana, así, 2 semanas creo, donde una iglesia, puros jóvenes, no dejaban de adorar a Dios, de cantar diaria, o sea, no dormían, ¿no? O sea, venían, era así como un despertar que había sucedido, un fenómeno, ¿no? Y de un momento a otro esto ya se hizo, como se llama hoy, viral, ¿no? Todo el mundo empezó a observar, ¿no? Que pusieron el avivamiento, no sé de qué, no me acuerdo el nombre de la iglesia, como les digo, pero de que afecta, afecta, ¿no? Y así han ido apareciendo estos enfoques también en las iglesias de nuestros espacios, ¿no? De nuestros distritos. Entonces, en sus aspectos tecnológicos, la globalización es un proceso que resulta del avance de la tecnología, de las telecomunicaciones y el transporte, ¿no? El acceso inmediato a información y potencialmente al conocimiento o una concepción de interconectividad vía Internet. Hoy en día, pues todos los días salen nuevas nuevas aplicaciones para la comunicación, ¿no? O sea, hoy en día uno puede comunicarse rápidamente con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Los programas, los programas, por ejemplo, ¿no? Los cultos en la iglesia están publicados, son cultos abiertos, ¿no? Uno graba y en la China pueden estar viendo el culto de la iglesia, ¿no? Entonces, hoy en día existe esto, ¿no? La globalización permite que, que se pueda intercambiar, que se pueda conocer otros espacios y también adquirir una cultura evangélica de otros ámbitos, ¿no?
Y esto puede ser beneficioso, como también puede tener sus consecuencias, ¿no? Consecuencias no tan beneficiosas. Por ejemplo, ¿no? El ver, por ejemplo, cómo se hace un culto en otros países, en otras denominaciones, cómo cantan, cómo predican, ¿no? Cómo eh, enfocan sus proyectos. Todo eso puede ser un ejemplo a seguir, ¿no? Mucha gente, muchos pastores, líderes, toman a consideración y entonces van reformulando o van modificando, ¿no? Sus, sus prácticas, sus enfoques en la iglesia, ¿no? Y esto ayuda. Pero también se van replicando seguramente prédicas, enseñanzas, se van replicando conceptos, se van replicando eh, contenidos. Y ahí ya empieza a tener bastante injerencia dentro de la práctica cristiana, ¿no? Entonces, no solamente vemos, sino que aprendemos y también compartimos. Y compartimos a veces sin tener mucho, mucho que de repente descartar, ¿no? A veces lo asimilamos de una manera muy completa, ¿no? Y eso quizás no sea tan beneficioso, ¿no? Entonces la globalización como prospectiva es una tendencia hacia un modelo específico, ¿no? Parece que este es el enfoque, ¿no? La progresiva eliminación de fronteras financieras a través de la progresiva integración de los mercados financieros mundiales. Bueno, ese ha sido el objetivo primario, ¿no? El mantenerse comunicados. ¿Para qué? Para los negocios, ¿no? Entonces, estar al tanto, ¿no? Entonces, el impacto de la internacionalización cada vez más acentuada de los procesos económicos tiene implicancias sociales y fenómenos político-culturales no importantes. Lleva consigo una tendencia hacia la eliminación de fronteras, de diferencias étnicas, de credos religiosos, de ideologías políticas, de condiciones socioeconómicas o culturales entre los países y bloques económicos. Esto es un proceso homogeneizador a escala planetaria. Ahora, yo no sé si realmente la globalización de por sí ya te elimine fronteras, ¿no? Yo lo único que veo es que la globalización te permite saber, conocer cosas que no conocías o espacios que antes no podías ingresar. En ese sentido, la comunicación se ha abierto, ¿no? Pero todavía hay fronteras. El hecho de que tú te comuniques con un chino, con un coreano, con un norteamericano, con un europeo, no te ha quitado la frontera para nada, ¿no? Las fronteras están ahí. Las fronteras siguen siendo las mismas de siempre, las limitaciones. Y hoy más que nunca todavía existen más fronteras. Yo no creo que la globalización de por sí elimine diferencias técnicas, para nada. Es más, la globalización ha hecho de que se alienice y se margine a miles de grupos étnicos. ¿Por qué? Porque hoy en día la globalización lo que hace es estandarizar un modelo europeo, un modelo norteamericano, ¿no? Un modelo único de persona, ¿no? Y también de costumbre o de cultura. Y eso hace que se replique, porque ese es el modelo dominante. ¿Y qué pasa? Pues cuando hay culturas, ¿no? Que no siguen ese modelo, sencillamente tienen que buscar seguirlo y al buscar seguirlo, para ser aceptados, se alienan, ¿no?
y los otros que manifiestan el modelo cultural dominante, sencillamente marginan a los pocos grupos étnicos que existen, ¿no? Entonces, la globalización, de alguna manera, margina. Margina también porque tú tienes que tener cierta forma de ingresar a la globalización, ¿no? Una persona que se globaliza tiene que, por ejemplo, tiene que tener un celular iPhone, un Android, tiene que tener eh, internet, una computadora, qué sé yo, y tiene que estar a la vanguardia en algunas cosas que exige la globalización, que obviamente no pueden otros acceder a ellos, ¿no? Pueblos pequeños, ¿no? Comunidades étnicas, no existe eso, ¿no? Y si existe, pues tiene un costo alto. Entonces, la globalización de por sí no es, no es la cura yo creo que ensancha mayormente el margen de desigualdad, ¿no? O sea, y también esto de que dicen, ¿no? La tendencia hacia eliminación de credos religiosos, ¿no? Eh, la eliminación será pues en el sentido eh, de que margina y estigmatiza ciertos grupos religiosos, credos religiosos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ¿no? Está saliendo en la noticia que se ha firmado, en el Perú se ha firmado un decreto que considera como enfermedad a aquellos que son transexuales, ¿no? O sea, considera esta norma y esta apreciación médica, considera que todos aquellos que son homosexuales, transexuales, tienen enfermedades mentales, ¿no? Fíjense, y esto ha sido lo suficiente como para que la comunidad LGTB dé el grito al cielo, ¿no? Y han empezado pues a salir por todos sitios, ¿no? ¿Cómo es posible que esto suceda en el siglo XX, XXI? No es posible, dice. ¿Dónde estamos, no? Ya pues, por eso les digo, ¿no? Nada, la globalización de por sí no elimina esto, es más, abre las brechas, abre más todavía las brechas, ¿no? Esto de ideologías políticas, dice, ¿no? Que lleva a la tendencia a eliminar. No, lo que hace es, inclusive, yo creo que ciertos principios políticos posiblemente sean como las banderas, ¿no? Las directrices para todo gobierno, eso sí, hoy más que nunca la globalización traza, ¿no? La globalización te pone, como se dice, la hoja de ruta, ¿no? Los acuerdos que toda nación debe tener para ser aceptado por estos organismos internacionales y no tenga ningún tipo de observaciones, ¿no? Hay ciertas medidas que se deben tomar, ¿no? Pero y el resto no, ¿no? Entonces, hay observaciones muy serias sobre la globalización, ¿no? Las condiciones socioeconómicas o culturales entre los países y bloques económicos, ¿no? Bueno, nuestro índice de pobreza ha subido, ¿no? Esto se ha señalado. Perú, su pobreza está incrementándose, ¿no? En un 2% en los últimos 2, 3 años, ¿no? Y esto ya es una noticia triste, ¿no? Bueno, en otros países está peor, pero igual es una noticia triste porque la pobreza tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, el desempleo, este, falta de acceso a la educación, ¿no? A los servicios básicos. Entonces, eso es triste, ¿no?
Y eso tiene que ver también con la globalización. Con la globalización no desaparece la pobreza, ¿no? Creo que la estigmatiza, ¿no? Entonces, estigmatizar no es desaparecer, ¿no? Entonces, hoy en día, personas ponen dentro de su plan de- de acción o atender a ciertas poblaciones marginales, ¿no? Como parte de su rutina para ser buenas personas o para ser buenas sociedades. Así lo hacen los países millonarios, ¿no? Del primer mundo, ¿no? Vamos a destinar 100 millones de dólares para combatir la pobreza en el África, pero le quitan 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones con sus impuestos, con sus moras, ¿no? Eh, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, es puro hipocresía al final, ¿no? Entonces, esto es un proceso homogeneizador, dice, a escala planetaria, ¿no? La creación de un nuevo sistema económico de alcance mundial, influido por las nuevas tecnologías y la comunicación. Ciertamente, pues que sí, cuando hablamos de un nuevo sistema económico, pues yo creo que todos nos estamos recordando de que alguna vez hemos leído el Apocalipsis y entonces se habla de un nuevo sistema económico, ¿no? De alcance mundial, un nuevo orden mundial, ¿no? Y creo que hacia ahí va todo, ¿no? Las, eh, por ejemplo, miren, nosotros dónde estamos, ¿no? Eh, el poder de las comunicaciones. Si no tuviéramos estos accesos, fíjense, estaríamos marginados de la educación, ¿no? Hoy en día la educación, ¿quiénes tienen el poder en la educación en estos tiempos? Hoy en día, más que nunca, la educación, por ejemplo, se está dando por estos medios virtuales. Y quienes tienen el poder son los que dominan esto, ¿no? ¿Quién hace Zoom, ¿no? ¿Quién hace YouTube? ¿Quién hace eh, las otras, Microsoft Teams, ¿no? Y las otras aplicaciones, las otras plataformas para educación? Ellos son los que manejan, ellos son los que tienen finalmente el poder. Y nosotros somos sencillos asistentes, ¿no? A esta corriente, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Y esto es parte, ¿no? Esto es producto de la globalización, producto de la globalización. Entonces, un nuevo sistema que no solamente es económico, sino es un nuevo sistema que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con lo cultural, con las creencias, con la fe, con todo eso, ¿no? Y es una tendencia hacia la concentración de medios de comunicación de masas, que limita el acceso a la libertad de información, ¿no? Y potencia la concentración de poder económico, financiero y a escala planetaria, ¿no? Ciertamente, ¿no? Eh, es como construir un embudo, ¿no? Es como construir un embudo, ¿no? Finalmente, el, eh, la globalización, todos nos vamos orientados hacia eso. Nos vamos orientados hacia eso. Entonces, fíjense aquí, ¿no? Aquí un dibujo, ¿no? El desarrollo de la globalización y la expansión de las desigualdades sociales, ¿no? Van de la mano, ¿no? Van de la mano, ¿no? La globalización no, no está cerrando brechas, está abriendo brechas, ¿no? Está haciendo cada vez más insalvables, ¿no? El mundo en que vivimos es global, sin embargo, también es asimétrico y desigual, por lo que la interdependencia no es entre iguales,
no es entre iguales, sino que ocurre en un contexto de dominación. Ocurre en un contexto de dominación e incluso explotación, donde unas sociedades imponen sus intereses a otras. Por lo mismo, la globalización no tiene el mismo significado para todos los miembros de la comunidad internacional. Hay ganadores y perdedores. Obvio, ¿no? Obvio. Yo creo que seguimos, seguimos en la misma, bailando, como se dice, la canción que nos han puesto, ¿no? Este, ¿quiénes son los que están orientándonos hacia la globalización? Son los países, son las naciones más poderosas del mundo, ¿no? Y son las naciones que aún siguen manteniendo su poder, ¿no? Ciertamente los imperios caen, pero algunos imperios no han caído, y no han caído y se mantienen, ¿no? Y están creando nuevos medios, nuevas formas, conforme la tecnología va avanzando, para mantenerse en, en la cúpula, mantenerse en la elite, ¿no? Y este medio, la globalización, pues sencillamente es una forma de utilizar la tecnología, los avances científicos para someter y cada vez más a las poblaciones, a los grupos más necesitados, ¿no? Y dentro de ellos estamos nosotros, ¿no? Desigualdades sociales, ¿no? El término desigualdad social se refiere a una situación socioeconómica, no necesariamente vinculada con la apropiación o usurpación privada de bienes, recursos y recompensas, ¿no? En un contexto de competencia y lucha. La acción de dar un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades sociales se llama discriminación. Y ciertamente la discriminación es parte, eh, tiene que ver, tiene que ver con algo muy, muy propio del ser humano, ¿no? El ser humano es discriminador. El ser humano es discriminador. Todos tenemos ese elemento, ¿no? Eh, pero ya llevado a un nivel, llevado a un nivel macro, un nivel universal, pues es la globalización, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, pues, se condena, ¿no? A la pobreza, pero no solamente a la pobreza, a los pobres se los condena, ¿no? Se condena a los pobres, ¿no? A los que no tienen acceso, a los que no tienen acceso a ciertas necesidades. Entonces, es triste, ¿no? Es triste que tengamos que experimentar esto, ¿no? Es triste porque la globalización no, no es ninguna medida que cure o que confronte las, los problemas que tiene el mundo. Lo único que hace la globalización es manifestarlos, nada más, ¿no? Y con ello contribuir a que exista mayor diferencia. La tecnología no te, no te desaparece la pobreza o la desigualdad. La tecnología yo creo que te la hace la, más presente, ¿no? Te la manifiesta. Si tú no tienes economía para adquirir esta tecnología, sencillamente te marginan más. Perteneces a un grupo, un estrato, pues clasificado como la última letra en el abecedario, ¿no? Entonces, fíjese, ¿no? Los niveles, los seres humanos estamos siendo clasificados de esa manera, ¿no?
Entonces, eso no es saludable, ¿no? Para los humanos. Entonces, la desigualdad social es más violenta que cualquier protesta. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. Por ejemplo, ya de acá a unos días va a haber una huelga, la huelga de los maestros. Ahora, lejos de que si sea justa o injusta, o si tengan méritos o no, si, lejos de eso, este, es producto también de la globalización, ¿no? Es producto de la globalización, es producto de enterarse, ¿no? De que viene, que se viene manifestando tremenda desigualdad con los ingresos, ¿no? Del sector público, el sector público que no puede cubrir las demandas de otro sector, ¿no? O sea, el Estado no puede cubrir las demandas de un sector que es importante para la sociedad, pero sí tiene para cubrir el, el sueldo y las gollerías de un grupo de congresistas. ¿Cómo es eso, no? O sea, no hay dinero para un sector que no gana ni siquiera la décima parte de lo que gana un congresista. Y no hay dinero para ellos, pero sí hay dinero para los parlamentarios, ¿no? Que se suben el sueldo y por comisiones, ¿no? Tienen pagos extras. Entonces, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde estamos? Entonces, fíjense, todo eso trae a consecuencia manifestaciones y también tiene que ver con la globalización, porque la globalización es ese fenómeno que también te mantiene informado, informado, ¿no? Entonces, zapatero a tus botines, dice aquí, ¿no? Zapatero a tus zapatos, ¿no? La pobreza es la principal consecuencia frente a la desigualdad. La distribución de los recursos, ¿no? La desigual distribución de los recursos en los países menos desarrollados. Son las personas más pobres y los menos favorecidos de la sociedad, los que pagan mayores impuestos en proporción con otros sectores de la sociedad. Si es así, ¿no? Los pobres, eh, los que menos ganan, son los que pagan más impuestos a veces. No, sí, hermano, dígame, hermano Manuel. Pastor, ¿puede regresar de 3 páginas o 2 páginas, por favor, para hacer la pregunta? Allá, muy bien, avanzo. No, no, regresa tres, Allá, pastor. ya, a ver, hermano. Uno ¿Esto? más, uno más. No, no, regresa. Uno más, pastor. Uno más. Ahí creo que está, pastor. La pregunta es, pastor, cuando se habla, dice desigualdad, de las desigualdades mayormente con la pobreza. Pero, pastor, también se dice que el trato diferente a personas también es discriminación, o se llama discriminación. Claro. Entonces, no solo puede ser por parte económico. Ujú, Un ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar de nuestra iglesia, una iglesia grande que tiene todas las comodidades y una iglesia chica. Y muchas veces, o aparentemente, se sienten más superior que el otro. Eso también se podría llamar discriminación. obvio, O hermano, obvio, es que es, o como también en las profesiones que uno puede tener. claro. Uno no pudo estudiar, el otro sí. Ujú, Ahora, el estudio no es por la economía. Hay personas que tienen suficientemente o buena economía, pero no han estudiado. ujú. Entonces, yo creo que sí hay bastante discriminación. Y tocando el tema, esa partecita nomás, no quiero un ejemplo, pero de repente sea absurdo para muchos. Por ejemplo, en los mismos pastores, es un poco más que el otro, conoce más o tiene más fama y el otro no tiene más fama. Ujú, También puede haber una discriminación ahí. claro, Y no
yendo muy lejos, a la calle entre alumnos, no digo que hay, ¿no? Podría haber. Eso también podría suceder, ¿no, pastor? Entonces, a eso también se podría llamar discriminación por la desigualdad. Así es, hermano Manuel. Usted bien lo ha dicho. Gracias por su comentario. Sí, esto hay, eso se da, está dentro de la iglesia, dentro del hogar, dentro de del barrio, en los colegios, hermano. La discriminación, por eso le digo, es algo que lo llevamos nosotros. Nos late diario la discriminación. Por más que este, profesemos una fe, ¿no? Fíjense, lo ha dicho usted, ¿no? A la iglesia van cientos de personas, ¿no? Y un hermanito que es más sencillo y el otro hermano que posiblemente tenga vestimenta mucho más a la moda, ¿no? Entonces, ahí existen ya los estratos sociales, ¿no? También en el sector del de la educación, en el sector del progreso, no sé, en el área, unos tienen más dinero que otros, ¿no? Otros tienen una profesión, otros no. Y sucede, ¿no? Sucede ahí y pastores, como usted lo ha señalado, ¿no? Yo hay iglesias, por ejemplo, donde hay una élite de pastores, ¿no? Un grupo de pastores ahí, los que mandan, los que atan y desatan, los que ganan más. Y otro grupo de pastores, siervos, obreros, ¿no? Que están ahí ganando y con lo justo, sobreviviendo, ¿no? Y, y entonces existe eso también, ¿no? Existe eso también. Sí, existe eso, es propio, ¿no? De nuestra naturaleza y se evidencia cada vez más, se evidencia cada vez más. Y es lo penoso, ¿no? Por ejemplo, y lo que deberíamos de exigir, un derecho a la sanidad, las condiciones sociales, los derechos básicos, ¿no? En la que la gente nace, vive y trabaja, determinan directamente el nivel de salud de la población, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En los países más pobres, no todos tienen acceso al sistema sanitario ni a medicamentos. Eso es así, ¿no? Esto es así, ¿no? Eh, en nuestro país, ¿no? En las regiones más pobres, hermano, no hay ni farmacia en las regiones más pobres, ¿no? En los pueblitos una aspirina te puede costar como una caja, así de caro, como una caja en el centro de Lima, ¿no? En esos pueblitos ahí metidos un medicamento es 10 veces más caro. Entonces, fíjese, todo eso de alguna manera evidencia el proceso de globalización, lo hace más evidente, ¿no? Las polarizaciones. Entonces, la iglesia, ¿qué hace ante eso, no? La iglesia, ¿qué hace ante eso? Es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que las iglesias son como redes, ¿no? No estamos aislados, ¿no? No, cada denominación tiene un vínculo con sus iglesias hermanas, ¿no? La iglesia madre tiene vínculos con sus hijas, ¿no? Entonces, deberían, creo yo, eh, dar a conocer estas necesidades, ¿no? Y de alguna forma, abordar esas, ¿no? Tratar de atender esas áreas, ¿no? Porque nuestros hermanos también están en ese mismo problema, ¿no? Nuestros hermanos están en ese mismo problema. Hermanos que no, que sufren, hermanos que sufren, ¿no? Que no pueden a veces curarse de enfermedades que tienen, ¿no? Entonces, la iglesia podría por ahí tener alguna ayuda, alguna manera para responder a ello, ¿no?
La desnutrición, un mal que afecta, dice, a 146 millones de niños en el mundo. La falta de recursos económicos priva no solo del alimento, sino también de la educación necesaria para alimentarse de forma correcta. La desnutrición, ¿no? Y Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ciertamente, no solo de pan vive el hombre, pero el hambre mata, ¿no? Eso es un flagelo, ¿no? Es un flagelo que nosotros debemos de atender también. Dice, acá hay una imagen. ¿Qué estarán haciendo ahora en el primer mundo? Grupos de Facebook, ¿no? Las trivialidades, ¿no? Las preocupaciones, ¿no? Del primer mundo. Tomarse una foto, qué sé yo, este, eh, presentar una imagen ahí cantando, bailando, ¿no? Esa es la preocupación de algunos mientras el mundo, mientras en el África, mientras en los pueblos más eh, alejados, los niños se mueren de hambre, ¿no? Y la injusticia está permanente todos los días, ¿no? Los inmigrantes, ¿no? Fíjese, ¿no? Plazas en guarderías y colegios, tráfico de drogas, delincuencia, pérdida de la identidad, inseguridad, imposición de costumbres, competencia desleal, crímenes, ayudas sociales, trata de blancas, precariedad laboral, mendicidad, viviendas de protección oficial, agresiones sexuales, invasión de parques, bandas juveniles, asesinatos, y todo esto es, ¿no? Todo esto es lo que hoy está asociado a la inmigración y nosotros lo vivimos, ¿no? Nosotros lo vivimos a diario, ¿no? A diario. La inmigración, la mayoría de las personas que emigran lo hacen por motivos económicos, escapando de situaciones de hambre y miseria de países con una alta desigualdad social. En el Antiguo Testamento vemos cómo es que los hermanos de José, ¿no? Han tenido que inmigrar, ¿no? Inmigraron hacia Egipto para poder salvar sus vidas, ¿no? Porque el hambre y la hambruna les cayó. Entonces, nunca olvidemos eso, los inmigrantes. Nosotros mismos hemos sido inmigrantes, ¿no? Hemos inmigrado en algún momento. Perú, muchos peruanos han salido, ¿no? Del Perú a diferentes partes del mundo. Y también, ¿no? La inmigración interna, ¿no? Salir de su pueblo y venir a la ciudad, ¿no? En búsqueda de mejores oportunidades. Pros y contras de la inmigración. Menú, inmigración. ¿En qué consiste, camarero? El primer plato tiene incremento del Producto Interior Bruto, aumento de las cotizaciones, a la inseguridad social, mano de obra, y todo ello acompañado de una mejora general de la economía. Bueno, acá hay una forma de manifestar eh, cómo es que también este fenómeno de inmigración es aprovechado por otros, es capitalizado por algunas clases, ¿no? Y un inmigrante que llega a otro país, no tiene documentos, trabaja por un menor salario, ¿no? Para vivir, ¿no? Para vivir, para sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es caótico, triste, ¿no? Es triste, ¿no? La desigualdad, ¿no? Mira otra imagen, ¿no? Dígame, joven, ¿a usted cómo lo trata la desigualdad? Así, mira, ve un hombre que está abandonado ahí, ¿no? Pidiendo ayuda y otro que le pregunta que está lleno de dinero, ¿no?
Lo que se ve no se pregunta, dice. La globalización neoliberal y sus consecuencias en el buen vivir. No, la globalización y el neoliberalismo parecen ser lo mismo. Sin embargo, un análisis más cuidadoso permite